y los conductos biliares. Por lo tanto, en el hígado voy a ver los sinusoides y paralelos a los sinusoides los cordones que están formados por hepatocitos. Van a haber sinusoides, van a haber espacios perisinusoidales y dentro del parénquima hepático yo voy a ver que el hígado se organiza en ¿qué? Se organiza en lobulillos, ¿verdad? El principal lobulillo que nosotros vamos a identificar es el clásico, porque si yo conozco el clásico, yo sé entonces cómo se va a establecer el lobulillo portal y el acino hepático. El lobulillo clásico tiene una forma hexagonal, pero por ejemplo este que está aquí a la izquierda, que dice A, es perfecto, ¿verdad? Ese es perfecto para identificar. Pero nosotros nunca lo vamos a ver así porque el hígado humano no se ve así como ese que está allí. Como el A, el hígado humano se ve como este que está aquí, fíjense que allí no se ve hexagonal, ¿verdad? Por ningún lado. Entonces, ¿por qué este sí se ve así? Porque el hígado porcino tiene mayor tejido conectivo, en cambio el hígado de nosotros no tiene tanto tejido conectivo. Pero ambos van a expresar algo típico, que es que en el centro del lobulillo clásico se va a presentar una vena centrolobulillar. Eso va a estar en cualquiera de los dos, sea el hígado porcino, sea el hígado humano. En el hígado porcino es más fácil identificar el lobulillo clásico porque hay tanto tejido conectivo que ya lo establece. Nosotros tenemos que más bien identificar los vértices para poder establecer el lobulillo clásico. Y al ladito les coloqué la cápsula de gliso para que sepan que existe y que reviste el hígado, pero el hígado tiene tantas características que la cápsula de gliso pasa a un segundo plano. Bueno, aquí en esta imagen que está acá, bueno, usted oye su cuerpo del hígado, el hígado todo va a ser así, ¿verdad? Usted tiene que identificar primero en el centro a la vena central, a la vena centrolobulillar. Es lo primero que tiene que hacer en el cuerpo. Y luego que le identificó, va a ir a buscar las triadas portales. Por ejemplo, a mí se me dificulta más ver la vena centrolobulillar. Yo siempre trato de buscar a las triadas portales y después me voy moviendo para conseguir a la vena centrolobulillar. Vale. Pero en el centro siempre va a haber una vena centrolobulillar, que específicamente es una vénula. Aquí arriba, ¿verdad? En la periferia, hacia la periferia de la vena centrolobulillar, voy a buscar a las triadas portales, que van a ser espacios donde van a haber varias estructuras, tanto vasos sanguíneos como conductos biliares. Entonces yo voy a ir buscando esos espacios y cuando se unen esos espacios, ellos corresponden a los vértices del lobulillo. Entonces fíjense que el lobulillo de nosotros no es tan hexagonal, es más o menos allí, que parece más una casita que está allí, pero es así, y así lo vamos a identificar. Y fíjense que aquí ustedes se dan cuenta que prácticamente los cordones y los hepatocitos se establecen a partir del centro, ¿no? Y prácticamente son como estructuras que suben hacia la periferia. ¿Por qué van a subir hacia la periferia? Porque, por ejemplo, por los cordones, allí van a haber hepatocitos y allí se produce la bilis. Y la bilis viaja dentro del hepatocito hasta las triadas portales, ¿hacia dónde? Hacia los conductos biliares. Y la sangre, por el contrario, la sangre venosa viaja desde las ramas de la vena que están en la periferia hacia el centro para llegar hacia dónde, hacia la vena centrolobulillar. Bueno, hay algo aquí que lo voy a tocar rapidito porque se supone que ya ustedes se saben todo esto de teoría y es la manera en la que se establecen los lobulillos, ¿no? Los lobulillos del hígado, el principal que siempre identificamos es el clásico, porque si yo me sé el lobulillo clásico, yo puedo identificar a los demás tipos de lobulillos. Por ejemplo, el clásico tiene una vena centrolobulillar y sus vértices son triadas portales. El lobulillo corto se establece a partir de 3 venas centrolobulillares, de 3 lobulillos diferentes, y en el centro va a haber una triada portal. Específicamente, ¿qué estructura de la triada portal? El conducto biliar. Es el que va a estar en el centro. ¿Qué me explica él? Cómo fluye la bilis dentro del hígado. Ya les dije que va por los hepatocitos dentro de los canalículos biliares que están dentro de los hepatocitos. Entonces, ¿qué simplemente me explica él? Cómo fluye la bilis de este segmento del lobulillo, de este segmento del otro lobulillo y de otro segmento. ¿Y cómo se va a explicar los otros segmentos? Cuando yo establezca al otro lobulillo porta de los otros lobulillos clásicos. Aquí va a haber uno, aquí va a haber otro, y ahí se sigue explicando cómo va a ir fluyendo la bilis. Y la otra estructura dentro de la organización del hígado es el acino
En patología, ¿por qué? Primero se establece entre dos venas centrolobulillar y allí van a haber dos triadas portales. Es una forma de rombo, tiene dos venas centrolobulillar y dos triadas portales. ¿Qué estructura de la triada portal? Forma parte del lacino hepático, la rama de la arteria hepática. Y a partir de esas estructuras se establece un eje mayor y un eje menor. Por el eje menor, que es el que va entre una rama de la arteria y la otra, va a fluir que van a estar los vasos sanguíneos arteriales que hacen ellos, llevan sangre oxigenada. Entonces, a partir de ese eje menor se establecen tres zonas: la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo tengo una muestra de tejido del hígado, ¿no? Entonces yo, dependiendo de la zona que se afecte, yo puedo saber si es una hipoxia, si es una intoxicación, si es un envenenamiento. Por ejemplo, si es una hipoxia, ¿cuál de las tres zonas se verían afectadas? Primerito, si esta es la zona 1 y está más cerquita de los vasos sanguíneos, la zona 2 está entre la zona 1 y la 3, y la zona 3 es la más lejana. ¿Cuál se afecta? La 3. Porque la 1 está cerquita del vaso sanguíneo, ya sí, porque sí va a recibir oxígeno, pero necesita un poquito, ¿verdad? Entonces se afecta a la 3. Entonces si yo evalúo el corte, ¿verdad? Y veo que la zona 3 está necrosada, entonces ya yo, mira, puede ser por un proceso hipóxico. Pero por ejemplo, si envenenaron al paciente, ¿y qué zona se afecta más? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La 1, ¿verdad? Entonces yo veo las células de aquí afectadas y más o menos ya me está llegando a la zona 2, entonces eso es un proceso de intoxicación con envenenamiento. Entonces por eso, esto que habla esta señora, bueno, señorita, pero todavía no me caso, ¿no? Me caso después que le termine de dar clase. Porque me casaba el 6 de enero y yo dije, bueno, gracias por el regalo. Me casaba el 6, pero lo suspendí porque faltaría mucho clase con ustedes y entonces ya pues, yo me estreso por eso. Entonces yo prefiero hacerlo cuando ya termine todo con ustedes. Y ya sí, porque si no, no sé cuándo iba a recuperar, entonces era más complicado. Entonces como que hacerlo ya más tranquilo, ¿verdad? Entonces todo lo que les estoy hablando, bueno, cuando estén en patología ya estén más grandecitos, van a ir viendo estas cosas. Pero bueno, ahorita, ¿qué les corresponde identificar? Solo el lobulillo clásico, que no es tan difícil. Ahí se ve difícil, pero ya en el corte se ve más fácil. Bueno, dentro del hígado, cada vez que usted ve el hígado, simplemente va a buscar estas celulitas que son los hepatocitos. Entonces ya cada vez que usted ve eso, eso es un corte de hígado. Y ya las demás características vienen solitas revisando el corte. Ellos se unen y forman a los cordones de hepatocitos. Fíjense que las células pueden tener dos núcleos o pueden tener uno solo. ¿Por qué algunas tienen dos núcleos? Recuerden que el hígado cumple muchas funciones y son células muy activas metabólicamente. Si ven esta imagen inferior, fíjense que aquí está la vena centrolobulillar, ¿verdad? La vena, fíjense que incluso se le ven las células endoteliales aquí. Y a partir de ese centro, entonces es donde se comienza a establecer los cordones de hepatocitos. Desde aquí para arriba se comienzan a establecer los cordones. Y por aquí van a estar los sinusoides, que entonces esto se expande hacia la parte más periférica, hacia arriba, a partir del centro de la vena centrolobulillar. Adelante. Ya estamos terminando la clase. A ver. Entonces, ya saben que tienen que buscar a los hepatocitos, pero dentro del hígado no van a haber solo hepatocitos, ¿verdad? Y sinusoides, sino que también en relación al sinusoide van a encontrar estas células, que es la célula de Kupffer. ¿Qué tipo de célula es? Un monocito, que en el tejido es un macrófago, pero aquí se denomina células de Kupffer, como las células de polvo en los pulmones. Y ellas van a estar en relación a la pared del sinusoide. Recuerden que el sinusoide es un vaso sanguíneo, es un vaso sanguíneo capilar, un capilar sanguíneo y tiene una forma irregular. Y ellos son los que están al ladito de los hepatocitos. Aquí más cerquita vemos, los sinusoides están revestidos por endotelio, ¿no? Entonces van a ver unas células más aplanaditas que los revistas y las otras células que sobresalen hacia la luz más grande van a ser las células de Kupffer o los monocitos. Al ladito que está más cerquita, bueno, hay células endoteliales como esta que está aquí, hay células de Kupffer como esta, y la flecha completa le muestra
esto de los canalículos biliares, que son prácticamente las uniones entre uno y otro hepatocito, y por ahí va a estar fluyendo la bilis en él. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Bueno, otra cosa importante dentro de la histología del hígado, que aunque no se ve en microscopía óptica, pero sí en electrónica, es el espacio de Dixon. Es un espacio que se establece entre el hepatocito y el capilar, ¿no? Este es un eritrocito, pero todo esto es un capilar. Específicamente, ¿qué parte del capilar? El capilar está revestido por células endoteliales, ¿no? Esta, discontinua, esta. Entonces, todo este espacio que hay aquí es el espacio de Dixon. El espacio de Dixon va a estar ocupado ¿por qué? Por estas prolongaciones que son las microvellosidades que tiene el hepatocito. Pero en ese espacio van a haber unas células como esta que está aquí arriba, que es una célula más o menos en forma estrellada, que tiene inclusiones lipídicas y se denominan células de lípido. Y ellas sintetizan vitaminas. ¿Qué vitaminas sintetizan las células de lípido? ¿Ah? Vitamina A. ¿Seguro? ¿La de habla? Yo creo que Ya, yo les voy a preguntar la otra semana cuál es la vitamina que sintetiza. Entonces, ¿dónde están ellas? Entre el espacio que hay entre el hepatocito y las células endoteliales. Y allí está ocupada las microvellosidades y ahí es donde están las células de listo que tienen inclusiones lipídicas. En la imagen de la derecha, fíjense que dentro de ellos están los canalículos biliares, que son como unas tuberías que están por dentro de ellos y donde fluye la bilis. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, y la triada portal, que ya se la deben saber por embrio, ahí van a ver una rama de la arteria, una rama de la vena y conductos biliares. Eso forma la triada portal. No siempre va a haber uno de cada uno, puede haber dos ramas de la arteria, dos ramas de la vena y varios conductos biliares, pero sí tiene que haber uno de cada uno para poder identificar. Cada vez que quiero identificar a la triada portal, tengo que ver primero la estructura más grande, siempre va a ser la rama de la vena, como esta y esta. Y cada vez que quiera diferenciar a los conductos biliares y a los vasos sanguíneos arteriales, primero el conducto biliar tiene un epitelio simple cúbico, ¿verdad? El conducto biliar, por ese epitelio cúbico, entonces yo lo voy a diferenciar de la rama de la arteria, porque el conducto biliar, por el epitelio, pareciera como una pulserita de muchas perlitas, ¿no? Entonces, cada vez que usted vea todas esas bolitas, se va a acordar que eso va a formar el conducto biliar. Y por el contrario, no puedo confundir a la rama de la arteria con el conducto, porque una arteria no tiene el epitelio cúbico, sino que tiene unas células endoteliales. Esta es una arteriota. Y las células endoteliales sobresalen hacia la luz. Y en la capa muscular tiene una o dos capas de células musculares lisas. Tiene una y una. Dos células musculares lisas de su parte. Es un vaso sanguíneo arterial. ¿Qué otro conducto hay aquí? Este conducto que está aquí. También pequeñito, es un conducto biliar. Por eso puede haber más de dos conductos, más de dos venas y hasta más de dos arterias. Fíjense que donde está la triada portal sí hay bastante tejido conectivo y está rodeado por tejido conectivo. Y siempre hay un límite entre la triada portal y lo que va a ser el tejido hepático, y ahí se va a encontrar lo que va a ser el espacio de músculo. Y eso es todo el hígado. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y con eso termino. La última estructura que vamos a ver es la vesícula biliar. Bueno, la vesícula biliar es demasiado fácil. ¿Por qué es demasiado fácil? Porque solo tiene tres capas. Tiene una mucosa, una muscular y una adventicia y serosa. No O, tiene las dos. Y serosa. Tiene las dos capas. ¿Por qué? Porque la adventicia cuando la vesícula biliar está fija a la pared del hígado y serosa en el segmento que está libre, ¿verdad? Donde queda allí libre, hablamos de serosa. ¿Qué mucosa tiene? Tiene un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, algunas todavía están presentes. No tiene submucosa, por lo tanto no tiene muscular de la mucosa. Solamente va a tener mucosa que es epitelio y lámina propia. Luego tiene a la capa muscular, que es de músculo liso aleatorio, no hay una organización típica en él. Entre el músculo pueden haber vasos sanguíneos y tejido conectivo, pero no hay una organización interna, circular, longitudinal, no. Es aleatorio. Y
y la adventicia serosa hacia la parte más externa de un tejido más laxo. En la parte superficial de la vesícula biliar yo voy a encontrar estos pliegues, ¿verdad? Que son característicos de vesículas biliares vacías, porque las que están llenas no se le ven tantos pliegues, y hay unas que los pliegues son más delgaditos. La vesícula biliar puede tener glándulas mucosas dentro de las regiones del cuello de la vesícula biliar, que expresan características de núcleos basales y citoplasma claro. Pero también la vesícula biliar puede presentar unos repliegues de la mucosa, como estos repliegues que están acá, que van a estar revestidos por el mismo epitelio, y cuando esos repliegues están entre las capas musculares, como por ejemplo, aquí ven el epitelio, sigue siendo un epitelio cilíndrico, algunas microvellosidades, la lámina propia del tejido conectivo y células del tejido linfático. Esto es músculo, pero es de la capa muscular, no de la muscular de la mucosa. Pero por ejemplo, estos repliegues, que son parte del epitelio, que se repliega aquí, cuando esos repliegues se ubican en las capas musculares, se denominan senos de Rokitansky-Jacobi. Los senos de Rokitansky están en vesículas biliares inflamadas y pueden estar en la mucosa, pero más predominantes entre las capas de músculo. ¿Y cómo diferencia un seno de Rokitansky de una glándula mucosa? Como lo veía recién racito, ¿verdad? El seno de Rokitansky, vamos a borrar todo esto. El seno de Rokitansky tiene el mismo epitelio que reviste la vesícula, y la glándula mucosa tiene unas características y unas células diferentes. Y esos van a estar entre las capas musculares. Cuando está en la mucosa también se llama seno de Rokitansky. Sí, pero predominan más que todo en la capa muscular. Pero más cuando la vesícula ya está muy inflamada, ellos bajan entre la capa de músculo. Y en la mucosa también se llegan a llamar repliegues en la mucosa. Pero ya cuando están allí, en la capa muscular, son senos de Rokitansky. Ahí no se les olvida porque es un nombre bien extraño, ¿no? ¿Dónde están los senos de Rokitansky? En la vesícula biliar, entre las capas musculares. Incluso fíjense que más abajito, después del músculo, ya llegando a la apéndice y la serosa, siguen estando los senos de Rokitansky. Bueno, con eso terminamos acá. Todos los mesones tienen intestino, hueso, apéndice, pero vamos a hacer la lección en hoy.